Muy buenas tardes. Good afternoon. Vamos a esperar para que entre más gente y empezamos enseguida. Vamos a dejar que entre más gente. Bueno, ya vienen los números, están aumentando. Este evento va a ser en español, pero con interpretación al inglés simultánea. Entonces, si me permiten, voy a cambiar a hablar un minutito en inglés para los participantes que son angloparlantes. Good afternoon, everybody, to our 8th episode of Looking for the Center in Colombia. Today with Alejandro Gaviria. It is Alejandro's first international forum since he announced his candidacy only a couple of weeks ago. We're very pleased that he's going to be with us. We have simultaneous interpretation by Gloria Mejia. And so if you want to avail yourself of the interpretation, please just use the icon at the bottom. It says interpretation, and you will get to enjoy her stupendous interpretation. Bueno, están entrando más gente. Yo creo que ya podemos empezar. Me imagino que van a entrar mucho más. Tenemos cientos de personas registradas para ese evento. Y pues bienvenido, Alejandro. Gracias por estar con nosotros, sobre todo en su primer foro internacional desde su anuncio. Mil gracias. Y Sandra, como siempre, nuestra colaboradora de primera. Este es el episodio 8 en nuestra serie Buscando el Centro Político en Colombia. Hemos empezado ya más de un año en esa serie y vamos a continuar después de este también, porque para nosotros es un tema sumamente importante para América Latina y sobre todo para Colombia. Y si quieren hacer una pregunta, pueden usar el icono, apretar el botón abajo. Intentamos de entregar las preguntas en el conversatorio que vamos a sostener, si es posible, intentamos hacerlo. Y para los que todavía nos están escuchando en español, pero if you're listening to us in English and you'd like to hear the interpretation in Spanish, please use the interpretation button at the bottom. Bueno, yo creo que no hay más que decir para empezar, entonces pues empezamos ya de uno. Oh, and you can listen to the interpretation, I should mention again, by Gloria Mejia, a very proud paisa. With that, pues empezando de nuevo, Sandra, como siempre tienes el honor de la primera palabra. Muchas gracias, Ken, y bienvenidos a todos y muchas gracias, Alejandro. Ya le puedo decir Alejandro, ya no le tengo que decir rector. Muchas gracias por... Ya no es su jefe, no es tu jefe. Esta mañana tuvimos consejo académico y lo extrañamos mucho, ya tengo que decírselo. Gracias de todo corazón. Yo los extraño mucho también, la verdad. Muy bien. Quería empezar simplemente por la misma pregunta que le hemos hecho a todos los candidatos del centro que nos han acompañado en esta serie, y es ¿cuál es la ventaja comparativa que le trae al centro? Alejandro, lo leí el otro día en una entrevista en El Colombiano diciendo que usted quiere aportar ideas transformadoras e innovadoras a lo que ha sido el centro hasta este momento. ¿Qué ideas del centro que no estén hasta este momento siendo parte de la agenda son las que usted trae con su candidatura? Gracias, Sandra. Gracias, Ken. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Yo mencionaría de entrada 3 tipos de ideas, Sandra. La primera, yo creo que yo tengo, a diferencia de los otros candidatos de centro, una posición más clara con respecto a los temas liberales, de libertades individuales, no solamente por lo que he hecho como académico, sino por lo que fue mi trayectoria como funcionario. La defensa sin ambajes de temas complejos, difíciles, que hacen parte de los debates políticos en Colombia y en el mundo, de la interrupción voluntaria del embarazo, de la muerte digna, de un enfoque o una aproximación distinta al tema de la droga, por ejemplo. Esa trayectoria liberal, que yo creo que debe hacer parte del centro político en todos los países, la tengo.
Me parece también, Sandra, que yo tengo una, un énfasis también que me parece interesante en lo que yo he llamado las formas de la política, una defensa también vehemente de esas virtudes republicanas de la tolerancia, del respeto, un estilo, una forma de hacer política, una forma de aproximarme a estos debates, que me parece interesante. Y yo creo que un conocimiento, Sandra, de algunos de los temas sociales donde transcurrió mi vida como académico, de los temas de pobreza, desigualdad, salud y educación, digamos, un bagaje programático en estos asuntos que no tienen los otros candidatos, o que por lo menos no lo tienen con la fuerza que yo tengo como resultado de mi trayectoria como investigador. Yo mencionaría de entrada esos, pero puedo mencionar más adelante otros, pero para no gastarme toda la parte de la conversación desde el inicio. Bueno, Alejandro, cada entrevistado que hemos tenido ha tenido sus temas favoritos o prioritarios. Usted hablaba de 60 puntos, ¿no? En su itinerario. Entonces, entre los, unas podemos decir es un poco de epistemología y otros son cosas concretas. Entonces, ¿cuáles serían sus puntos prioritarios para Colombia en el entorno de hoy? Y Yo antes creo de que que los puntos Alejandro, yo también, y nos acaba de decir una de las personas que asiste que lo estamos escuchando un poco lejos, sí, si sí, pudiera perfecto. Sí, acercarse un puede poco ser al aquí del micrófono. computador también, voy a hablar un poco más fuerte. Vale, Yo creo que de gracias. pronto es el micrófono, pero me voy a acercar también. Y gracias, Sandra. No sé si me oyes ahora un poco mejor. Me voy a acercar aquí también, voy a bajar aquí la pantalla. Y respondo tu pregunta, Ken. Yo creo que en los 60 puntos no hay algo que yo podría llamar la lectura del momento, la lectura de este instante, la forma como yo interpreto esta coyuntura crítica en Colombia. Y eso nos puede decir algo sobre cuáles son mis prioridades, ¿verdad? Esos 60 puntos que no están jerarquizados. Para quienes no los conocen, a todos quienes nos acompañan esta tarde, fue una forma como yo quise plantear unos principios, un ideario, una forma de entender el cambio social y el papel del Estado y el papel del mercado y lo que fuere. Y mi lectura del momento tiene tres dimensiones, Ken y Sandra, y todos y todas. La primera es tal vez el problema más grave de Colombia en este momento, tiene que ver con la devastación social, tiene que ver con las tasas de desempleo, sobre todo entre los jóvenes, tiene que ver con una catástrofe en la educación, sobre todo en la educación pública, y tiene que ver con la incapacidad de la misma economía colombiana, no solo en esta coyuntura, sino desde atrás, de generar empleos, sobre todo para los trabajadores sin calificación, o sea, aquellos que no terminaron la secundaria o no fueron a la universidad. Ese es un primer punto. Yo lo quisiera llamar como devastación social. Y la necesidad de políticas públicas, tanto de corto plazo, de asistencia social, por ejemplo, como de mediano plazo para lidiar con ese problema. El segundo tiene que ver con lo que yo quise decir desde el comienzo, un temor que yo tengo, que yo creo que es compartido por muchos, de un tercer pico de violencia en Colombia, del crecimiento de la violencia en varias partes del país, la idea de la paz que se nos está extinguiendo, la necesidad de una seguridad territorial distinta, el aumento de la violencia también en las ciudades, el crecimiento de los homicidios este año que va a estar por el lado del 20%. Y esa superposición entre los temas de desarrollo en general y los temas de seguridad, que yo no los quiero desligar completamente, sobre todo cuando no hablo del territorio. Y el tercer tema pasa por la crisis ambiental, la crisis climática, nuestra obligación global de defender la biodiversidad y la transformación productiva que tiene que poner en práctica Colombia en los próximos 10 años. Es alrededor de estos temas, Ken y Sandra, y todos y todas que están mis propuestas principales. Y en los 60 puntos hay retazos, hay pedazos telegráficos, los quise yo llamar, porque apenas lo estamos construyendo, tenemos un bagaje programático más amplio. Bien, me disculpo por el ruido si lo alcanzan a oír. En ese tema, en ese primer tema de la devastación social y el proceso de reconstrucción de la economía, yo creo que una de las críticas más duras que usted ha recibido, y es una crítica proveniente de la izquierda claramente, es que usted Sí, Sandra. no es una persona lo suficientemente revisionista
del sistema económico y sin revisar muy fuertemente y muy profundamente el sistema económico, es difícil proponer salidas de largo plazo. Ese es el argumento de ellos. Para ponerlo en términos más claros y más llanos, es que usted es demasiado neoliberal para el tipo de recuperación económica que necesita en este momento el país. ¿Cuál es su reacción frente a ese argumento que ellos usan? Mi reacción, Sandra, tiene dos partes. Una, tal vez la parte defensiva, que no debería ser la principal, y que tiene que ver con el papel que yo jugué como ministro de Salud, que a veces me llama la atención de que me llamen neoliberal a una persona que controló los precios de los medicamentos obsesivamente, incluso que causó problemas diplomáticos del país en el marco de la entrada a la OCDE, por ejemplo, como resultado de esa política, que ha sido el primer ministro de Salud en la historia, no solo de América Latina, sino del mundo, que quitó una patente, que hizo una declaración de interés público a una farmacéutica por motivos del precio, no por motivos de salud pública, sino del precio en particular. Yo no creo que eso sea una agenda que sea completamente acomodada al sistema económico. Yo he sido un crítico, y he sido un crítico vocal en mis investigaciones, por ejemplo, del modelo de innovación farmacéutica y el excesivo celo en los temas de propiedad intelectual. Y creo que con respecto a ese tema, la propiedad intelectual, creo que con respecto a la crisis climática, por ejemplo, hay que hacer cambios grandes, transformadores. Yo he sido, eso sí, por visión un incrementalista, en el sentido de que mi trayectoria, Sandra, desde la academia, de pronto tú compartes cierto escepticismo también con los grandes cambios. Ahora estoy tratando de hacer ese tránsito, de decir, hay una impaciencia colectiva que uno tiene que de alguna manera ser compatible con esta visión más escéptica del cambio social. Yo tengo una visión también que uno podría llamar socialdemócrata en el papel redistributivo del Estado, pero defiendo, y lo quiero decir también con claridad, los sistemas mixtos. Por ejemplo, a mí me parecería inconveniente que una reforma al sistema de salud de Colombia desconociera la importancia de un sistema mixto y desconociera que las capacidades acumuladas de la sociedad muchas veces residen también en el sector privado. Eh, entonces yo soy un reformista democrático, así me quisiera llamar. Sandra, no sé si eso será suficiente para responder a el espíritu de los tiempos, a ciertas demandas de la sociedad. Voy a añadirle solamente una pregunta, le pido aquí en Claro, una sigue, ahí sigue, pequeña, sigue. Claro. porque entonces, digamos, concretemos exactamente esa suerte de espacio político e ideológico donde usted se trata de ubicar frente a esa pregunta. Si concretamente, por ejemplo, si le preguntara, y lo acaba de decir en su diagnóstico, el problema del empleo, por ejemplo, es un problema gravísimo, ¿sí? Particularmente del empleo de los jóvenes, que creo que si algo hicieron las últimas protestas fue dejar sobre la mesa justamente la ausencia de oportunidades claras, no solamente desde el punto de vista educativo, sino de ingreso, obviamente, a la fuerza laboral. Una aproximación de estas mixtas, ¿qué tipo de propuesta concreta tendría para resolver ese problema? Doy una propuesta concreta, Sandra, que es a su vez un diagnóstico de lo que ha ocurrido en nuestro país, no solo ahora, sino hace 20 años. Colombia ha construido una estructura tributaria y unos incentivos al desarrollo del sector privado basados en los subsidios al capital que han sido antiempleo y que han generado un tipo de estructura económica que de pronto ha tenido una inversión privada alta, como porcentaje del PIB, por ejemplo, de América Latina, pero que no ha generado empleo y que ha sido excluyente. Y ahí yo veo un cambio. Cambiar esa estructura y que sea menos amigable con la acumulación de capital físico y que incentive la generación de empleo. Ahí hay, por ejemplo, un tema importante que tiene que ver con la estructura económica de nuestro país y cómo se ha venido desarrollando, sobre todo en este siglo, donde ese sesgo antiempleo se acentuó de manera importante. Y yo he venido con este tema desde hace rato. Esto no es, dijéramos, una especie de oportunismo electoral, una cosa que yo trato de inventarme en este momento, sino que es algo que yo he analizado con detenimiento desde hace años. Alejandro, en el itinerario hablaste un poco, o hablas algo del problema agrario. No has mencionado el tema en los primeros 5 o 10 minutos, pero ¿quieres hablar un poco sobre su análisis del problema agrario y posibles maneras de tratar el tema? Voy a decir dos cosas sobre el problema agrario. La primera es un diagnóstico compartido, y es que Colombia, quizás después de las flores, no ha tenido ninguna historia agroindustrial que valga la pena.
Y en eso somos diferentes a América Latina. Brasil, Perú incluso, Chile, todos han construido historias agroindustriales. Han podido insertarse en la economía global aprovechando sus ventajas comparativas en la agricultura colombiana. Y eso tuvo que ver con el conflicto, pero también ha tenido que ver con un fracaso en las políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo agrícola, incluso aquellas, por ejemplo, de transferencia de tecnología. Y ahí hay un papel nuevo del Estado importante que hacer. El Ministerio de Agricultura ha fracasado de manera sistemática por muchos años en promover ese tipo de historias. Y yo creo que hay un desafío importante ahora que tenemos que cambiar la estructura productiva en construir historias agrícolas. Hay algunas emergentes, la del aguacate Hass, hay otras más problemáticas como la de la palma, hay otras empezando aquí en las tierras altas como la de los arándanos, pero hay que consolidar esas historias. Y la segunda que me han dicho, Kenny, quiero responder aquí de manera directa, ¿dónde está el tema de reforma agraria? En los 60 puntos. No aparece una mención, no hay una mención explícita. Y no aparece porque yo de alguna manera recojo en esos 60 puntos de manera implícita, indirecta, si se quiere, algo que está en los acuerdos de paz. Es que para los temas de reforma agraria no se debe empezar por la redistribución de las tierras existentes, sino por los temas de restitución de tierras, donde hay unas agencias estatales y este gobierno las ha olvidado, y por los temas de extinción de dominio a las tierras de los narcotraficantes, donde esas serían las bases primeras de un tema de tierras. Ahí es donde está el acento de la política. Pues yo quiero, dijéramos, decir esos dos puntos. Mejores políticas públicas para construir historias agroindustriales y cumplir los acuerdos de paz como toca en los temas de tierras. Me voy a saltar al tema político y de estructura del Estado. Varios de las personas que hemos invitado acá tienen teorías distintas acerca de cómo resolver, si uno quiere definirlo en términos generales, el déficit de representatividad que existe en Colombia, que es un, digamos, es un problema no solamente para Colombia, sino para América Latina en general. Uno mira los números, entre el 76 y 78% de la gente no se siente representada por los partidos políticos. La gente siente que las instituciones del Estado, pero también las instituciones de la democracia, partidos e incluso organizaciones sociales, pues básicamente no están conectando, no están respondiendo a las necesidades de la gente, se siente la famosa desconexión de la que habla todo el mundo, que es un fenómeno, digamos, que siempre existe, pero está adoptando visos mucho más contundentes y mucho más claros ahora. Y varias de las personas que están en el centro han dicho, tuvimos por ejemplo a Juan Fernando Cristo, y Cristo decía, no, esto hay que resolverlo, o sea, Cristo es más amigo de una constituyente, por ejemplo, ¿no? Esto hay que resolverlo con un formato mucho más amplio, mientras que otros dicen, no, ojo con la constituyente, porque pudimos no haber logrado mucho en materia de reforma al sistema político con la Constitución del 91, pero sí logramos mucho en materia de derechos y corremos el riesgo de retroceder. Entonces, creo que voy a dos preguntas concretas. Una el qué y la otra el cómo. ¿Qué cambiaría del sistema político actual y cuál sería el formato eventual que privilegiaría para producir ese cambio? Sandra, yo soy, en general hablando del qué, un poco escéptico de las reformas políticas, de esa ingeniería de las reglas electorales, que yo creo que hay algo que hacer, pero no creo que de esa manera, o sea, cambiando uno el sistema político desde la Constitución o desde las leyes electorales, vamos a devolver la confianza en la democracia. Yo creo que eso es un poco más profundo, que pasa por temas que tienen que ver más con la forma como se conduce la política de todos los días, la forma como el Estado se relaciona con los ciudadanos, ciertos elementos simbólicos en la forma como interactuamos, el papel de las redes sociales y la forma de comunicación política de todos. Yo creo que eso es más importante que unas reformas electorales. Si tú me preguntas sobre el cómo, yo soy muy escéptico de una reforma constitucional del sistema político vaya a devolverle esa confianza a la democracia. No creo que sea así. No creo que sea muy productivo. Lo que sí creo es que el clientelismo que se instaló en Colombia por allá desde los años 50, que ha disminuido la eficacia del Estado, que ha generado en parte o ha exacerbado esa desconfianza, debe combatirse y debe combatirse primero con decisión. Yo estoy de acuerdo, no sé si Sandra tú conoces, cuando Jim Robinson trata de describir los problemas de la democracia colombiana y lo quiere presentar en una sola imagen, en una sola fotografía.
Él muestra una fotografía de un expresidente con varios políticos de la región Caribe, con la camiseta de la Selección Colombia, y dice, ahí está. O sea, básicamente, alguien en Colombia, si quiere medianamente tener gobernabilidad, tiene que entrar en estos arreglos clientelistas. Y yo creo que ahí hay un problema, Sandra, que un presidente no va a resolver plenamente, pero que se necesita cierto coraje para combatir eso, con cierta decisión, desde la campaña planteando con realismo una transformación de los partidos políticos. Yo creo en esa especie de dicotomía que también plantea Jim Robinson, ¿no? Que Colombia escogió el camino del clientelismo y que eso nos evitó ciertas formas de populismo como en América Latina, pero que en el fondo eso ha menoscabado el papel del Estado y ha sido perjudicial y se manifiesta ahora en esta desconfianza profunda en nuestra democracia. Ahí es donde yo pondría. Si tú me preguntas mucho el cómo, es un tema difícil, pero pasa también por cierta voluntad y por decir las cosas claramente. Claro, pero un follow-up, Ken, a esto, digamos, parte del problema, es cierto que mucho de esto tiene que ver con ese concepto como muy difuso que es la cultura política y que no necesariamente los cambios se logran a través de transformaciones en las normas, pero le doy un ejemplo concreto en el que Chile creo que nos ha dado una lección interesantísima. La paridad, por ejemplo, buscar espacio de mayor participación para las mujeres en el sistema político, digamos, es una cosa de la que se ha intentado hacer de múltiples formas, pero lo que parecemos estar viendo es que la estructura bajo la cual funcionan los partidos políticos simplemente no hace fácil que las mujeres lleguen al poder a nivel local y a nivel nacional solamente a punta de esfuerzo, solamente a punta de voluntad y solamente a punta de decirle a la gente que nosotras también podemos. Hay algo en las reglas del juego que parece estar frenando el ingreso de las mujeres a la política. Fíjese usted, en Chile, en la constituyente, se usó, mejor dicho, se salieron del esquema de los partidos políticos e inmediatamente llegaron una avalancha de mujeres a ser parte de la convención. ¿Cómo se remedia eso? Porque yo creo que claramente, bueno, nos vamos a demorar todavía un poco más de tiempo en convencer a ciertos sectores, por fortuna ya minoritarios, de que nosotras somos capaces de hacer política, pero parece haber obstáculos grandes en materia formal. En eso yo sí creo, en la paridad creo, y en la paridad incluso más allá del tema de género. Eso me parece importante y uno podría mirarle en otras dimensiones. Yo estaba pensando, Sandra, en un tema medianamente distinto, y tú lo conoces más como politóloga que yo. La circunscripción nacional del Senado se vio en algún momento como una respuesta a los problemas de corrupción. Y el diagnóstico hoy es que esa es la causa de la corrupción. Entonces jugamos con las normas electorales, las cambiamos bregando a resolver el problema y después nos damos cuenta que no son y que ya eso exacerba la corrupción. Y yo creo que esta estructura proteccionista de los partidos que se creó, por ejemplo, con los temas de doble militancia, que se quería fortalecer, no creo que haya fortalecido los partidos. Ha generado todo tipo de confusiones y trampas para evadir eso en el margen. Ahí es donde yo soy un poquito más escéptico, porque yo creo que hay temas difíciles, donde el cómo es un poco más difuso, pero de cultura política que son fundamentales. Y la política está cambiando, y está cambiando quizás irremediablemente, quizás también para bien, con formas de participación más directa, con un mayor contacto con los ciudadanos. Les cuento una anécdota, un tema que yo he vivido estos pocos días. Llevo aquí 2 semanas, como tú decías al comienzo de la presentación. En las conversaciones con los ciudadanos, estuve el lunes 4 horas aquí en Bogotá, interactuando con la gente y están los teléfonos así, ¿no? Uno al aire todo el tiempo. Y me parece interesante porque es que los diálogos de los políticos con los ciudadanos hoy en día, todos son públicos. Es exigente, pero también veo como una nueva transparencia, veo a los jóvenes más involucrados con mayor conocimiento. Entonces hay un lado positivo de todo esto también, que yo creo que habría que canalizar. Gracias, Alejandro. Saltando otro tema, o brincando un poco, pero por lo menos para entender los puntos fundamentales. En su ideario, y regreso al ideario de nuevo de los 60 puntos, hablas también del tema de drogas y usted habla de proponer un esquemático completamente distinto de lo actual. Entonces,
si puedes hablar un poco de su visión de cómo puede ser y añadiendo que hay una pregunta aquí de Andrés López, quisiera saber qué propuesta tiene el candidato para combatir el narcotráfico, sobre todo en las zonas no llega al Estado. Entonces es una pregunta muy amplia, pero Muy amplia. puedes tratar todo lo que quiera en eso. Esa. Sobre el tema de drogas te voy a dar como 3 elementos de mi visión sobre ese tema. El primero está basado en una aproximación de salud pública que me parece fundamental, que en Europa ha tenido éxito, y es la visión de reducción del daño, que incluso no podría extrapolar a los temas. Aquí hay un tema de salud pública y la salud pública debe ser parte del centro de la discusión. El segundo, que yo no creo en el enfoque prohibicionista como se ha practicado. Creo que hay que moverse en el margen a una regulación distinta. Y creo que esa regulación distinta tiene en Colombia 2 elementos que son fundamentales para aterrizar esta visión. La una tiene que ver con lo que va a pasar con el cannabis, y sobre todo con el cannabis de uso adulto, y con una regulación distinta en esa área. Cosa que yo quiero promover de alguna manera. No solamente estoy de acuerdo, sino que quiero participar activamente en ese tema. Que incluso en el margen, creo que con Sandra conversábamos sobre este tema hace algunas semanas, puede cambiar la forma como interactúan los ciudadanos con la fuerza pública, con la policía todos los días. Puede quitarle fuerza a cierta criminalidad muy urbana, los temas de microtráfico y demás. Ese es un tema donde yo veo que moverse del paradigma prohibicionista hacia un paradigma más basado en la evidencia y distinto es importante. Y el otro tiene que ver con los campesinos cultivadores de coca, donde yo tampoco creo que el enfoque prohibicionista funcione, donde yo promoví el fin de las aspersiones aéreas por glifosato por motivos de salud, pero hay motivos de medio ambiente, hay motivos que tienen que ver con la legitimidad de la democracia, y hay motivos que tienen que ver con la justicia y cierta decencia que debía practicar el Estado. No creo que uno deba meter un campesino cultivador de coca a la cárcel. Creo que los intentos de criminalizar esa actividad son errados y no tienen cabida hoy en un país como Colombia. Entonces ahí también tengo un enfoque claro. Y el otro enfoque, o la otra parte, y Sandra también lo conoce, tiene que ver con la política internacional. Yo creo que Colombia tiene que ser un líder en la política internacional, promover un debate distinto. Eso deja en el aire la pregunta que hacían, y es, bueno, ¿y cómo combatir el narcotráfico? Todo eso está muy bonito, pero tenemos 200.000 hectáreas de coca. Lo primero que yo diría al respecto es esa métrica, no me gusta. Esa métrica de las hectáreas es completamente equivocada. Deja por fuera cuáles deben ser los énfasis en la política pública. Desconoce que la interdicción y de pronto el control al lavado de activos tienen que ser los ejes de la lucha contra el narcotráfico, no las hectáreas per se, un poco dicen. Desconoce que también esa política tiene que tener a la gente en el centro. O sea, nosotros combatimos el narcotráfico porque genera violencia, en el fondo genera sufrimiento humano, y esa visión es fundamental. Yo tengo una aproximación que, si se quiere, es compleja, en el sentido que quiero explicar, y es el siguiente: mientras no existan oportunidades en la periferia de Colombia de desarrollo distintas a la minería ilegal, a los cultivos ilícitos, estos van a estar allí. Esto para decir que el combate del narcotráfico tiene que irse por el camino largo, difícil, con posibilidades aquí y allá, de generar para muchas comunidades de nuestro país oportunidades distintas de insertarse tanto en la economía nacional como en la economía global. Mientras tanto, hay que combatir, por supuesto, el crimen organizado y las asociaciones que están hoy en día matando líderes sociales y que tienen a muchas comunidades cooptadas. Pero eso apenas es una parte. Si no tenemos oportunidades de desarrollo, no vamos a resolver el tema en el largo plazo. Hay una preocupación, incluso reciente, es que con el aumento del precio del dólar, el negocio del narcotráfico es más rentable, probablemente va a aumentar la producción de cocaína en Colombia. Yo creo que ese es un buen tema de aterrizaje, digamos, probablemente uno de los temas más complicados para este gobierno, y que seguramente va a seguir siendo un tema complicado para el que sigue, y es el tema de la seguridad. Y esto obviamente está vinculado con el tema más grueso de la implementación de los acuerdos de paz. Entonces, yo sé que este no es un tema muy taquillero y muy sexy electoralmente hablando ya más, pero quisiera que nos contara cuál es como su posición concreta frente a los acuerdos.
hasta dónde y de qué naturaleza sería su compromiso en materia de la implementación y más concretamente, qué haría por tratar de resolver el problema de la seguridad, cómo subsanar, digamos, esos grandes huecos en materia de presencia y de autoridad que dejó la salida de las FARC en múltiples lugares del país a donde no ha logrado llegar el Estado. La gran pregunta de todo esto es, ¿qué tiene en mente para hacer que finalmente el Estado llegue a esos lugares en donde no está y que por cuenta de su ausencia está poniendo en tanto riesgo a los líderes sociales, a las comunidades organizadas y a la población civil en general? Empiezo por la primera parte de la pregunta, Sandra. Mi compromiso con los acuerdos es claro. Y yo tengo una visión de los acuerdos más allá de, digamos, de la paz. Es esta ecuación de la paz como equidad territorial. La paz como un intento de cerrar las brechas entre centro y periferia, entre la Colombia urbana moderna y la otra parte de nuestro país, que nos ha definido como nación, como país por más de 200 años. Creo que en esos dos primeros capítulos del acuerdo, sobre todo en los temas de desarrollo rural, hay una agenda que habrá que aterrizar en políticas públicas, pero hay una visión de largo plazo, una visión de cerrar las brechas territoriales en Colombia que yo comparto. Parte de los temas de seguridad tienen que ver con eso, con esas inequidades territoriales y con esa ausencia de historias de desarrollo en buena parte de nuestro país. Pero hay otra parte más coyuntural, Sandra, que me preocupa, yo no la puedo diagnosticar con todo detalle, apenas estoy involucrándome en estos temas. Y es que yo creo que por parte de la fuerza pública en muchas regiones de nuestro país ha existido una especie como de pasividad. Y yo creo que eso ha tenido mucho que ver, o ha tenido algo que ver, no quiero tampoco ser más vehemente de la cuenta, con muchos de estos temas de los líderes sociales y demás. O sea, la fuerza pública tiene que estar en lugares del territorio, tiene que proteger la población, tiene que ser menos pasiva. Yo oigo historias aquí y allá de cierta pasividad del ejército en buena parte del territorio. Y eso tiene que cambiar. Alejandro, saltando de nuevo para Difícil preguntar. ser un candidato presidencial de un tema al otro, pero bueno, aquí estamos. Sí, sí. Gracias. No, es porque, mira, es que estamos recibiendo muchas preguntas y Oh, bueno. preguntas muy Gracias buenas. a quienes están poniendo atención. Sí, no, y son muy buenas, muy buenas. Bien, ok, regresando a un punto fundamental sobre el cual hablaste desde a principio de la charla, viene de Ana María Mejía y es sobre cambio climático. Entonces, pregunta, ¿acciones concretas que usted propone? Es la primera pregunta. Y la segunda, la segunda es una sugerencia. Dice, pedagogía en Colombia, no hay una pedagogía efectiva sobre el tema. La gente no sabe qué es y no sabe, por lo tanto, qué pueden hacer a nivel individual para mitigarlo. Dos cosas. Mitigar el cambio climático, esa segunda pregunta es sobre eso. Sí, o sea, ¿qué hay para mejorar la pedagogía en Colombia sobre el tema para que la gente sepa más del tema y pueden tomar medidas y actuar Uno de los problemas que hay del cambio climático es que la gente no parece conectarse emocionalmente con el tema, ¿no? Si aquí tuviéramos una amenaza externa, una guerra, estaríamos todos conectados y unidos para responder a ese problema. Con el cambio climático todavía hay un poco de pasividad también. A mí me gusta una frase que leí alguna vez que dice, no es que neguemos el cambio climático, es que nos comportamos como si lo estuviéramos negando. Y esa toma de conciencia colectiva es fundamental. No solamente pasa por lo que haga un Estado, el gobierno, el sistema educativo tiene que jugar un papel. Ahí hay un tema también de una brecha generacional. Hay que hacer mucho más y podemos hacer mucho más. Y el poder simbólico del presidente, por ejemplo, poniendo ese tema en la agenda, hablando todo el tiempo del tema, aprovechando que los micrófonos y las cámaras están todas apuntando hacia aquí, yo creo que es fundamental. Yo creo en eso también, que las palabras importan y lo que diga el presidente y la forma como priorice sus palabras, y no solo sus acciones, sino sus palabras, va a ser fundamental. Para el tema de cambio climático, yo creo que hay que hacer una diferenciación importante. Primero están las políticas de transformación productiva, esto de la forma como la economía colombiana tiene que dejar de lado el carbón, que yo creo que lo debíamos dejar de lado ya. Incluso le hice una pregunta a un banquero
hace pocas semanas de, bueno, ¿cuándo van a dejar de financiar proyectos de carbón? Yo creo que eso debería salir de las opciones productivas de nuestro país. ¿Dónde está la transformación productiva? Que es un gran reto, que requiere incentivos distintos, que requiere también una especie de convicción por parte del sector privado que tienen que cambiar y que hay que construir historias distintas y mejores, pero requiere incentivos y políticas públicas concretas. El otro tema que yo quisiera diferenciar de esto y a veces se juntan es el tema de la transición energética, donde yo creo que estamos avanzando, donde Colombia tiene unos compromisos que probablemente va a cumplir, donde hay algunas dificultades, pero yo creo que en ese tema hay una agenda que hay que profundizar, pero una agenda que se está moviendo. Yo creo que el mundo en esa transición energética está avanzando rápidamente. Hay un tercer tema que a mí me preocupa, porque lo considero que la principal responsabilidad global de Colombia, y es parar la deforestación, proteger el Amazonas y proteger la biodiversidad. No es disminuir las emisiones de carbono, porque en eso no somos relevantes globalmente. Colombia representa menos del 1% de las emisiones globales. Es ahí, en proteger ese Amazonas colombiano que es un tesoro para el mundo, y donde los desequilibrios ambientales que podrían aparecer si no lo hacemos son muy grandes. Hay que hacer un énfasis especial y hay que ser obsesivo desde el primer día. Voy a tener un viaje con el ambientalista Rodrigo Botero a Chiribiquete en estos pocos días para mandar un mensaje en ese sentido. Y lo otro tiene con las políticas ya mucho más específicas en el territorio de adaptación y mitigación, que ya requieren es un énfasis local y territorial, porque son distintas aquí y allá. Yo quisiera por lo menos dividir el tema de esa manera. Y en cada uno de estos cajones, transformación productiva, transición energética, deforestación, políticas concretas de adaptación y mitigación, tener políticas públicas específicas. Presentaremos en 10 días, algo así, un documento al respecto. Gracias, Alejandro. Yo no voy a saltar otra pregunta por el momento, Sandra, pero después voy a saltar otra. Porque Sandra, Alejandro, se está Que se oyendo vaya mejor. acostumbrando, que eso muestre. es lo que le va a pasar de aquí en adelante, que le van a hablar de Para todos que, los temas habidos y por No, para haber. que no, muestre, para que me muestre que acostumbro. es, para que Sandra, ¿se está muestre que es oyendo un bien? experto. ¿Oyen bien? No sé si Sí, oyen se bien. está oyendo Sí, sí. perfecto. No, pero nada más que Alejandro puede demostrar que es experto en todo. Sandra, No, nada más, pero eso estoy brincando. también me gustaría en este momento dar un paso atrás y decir eso. Yo creo que la labor de un presidente no puede ser experto en todos los temas. Tiene que ser tener un conocimiento, pero sobre todo tener unos principios, tener una forma de tomar decisiones, tener un equipo y tenerse siquiera un entendimiento de la complejidad del Estado, incluso de su naturaleza descentralizada. Mi visión del mundo es la que comparten los economistas y los antropólogos. No, el conocimiento está descentralizado, está en todas partes y no reside en la cabeza de gobierno. Creo que es importante tener un conocimiento, pero sobre todo es importante entender cuál es el papel del presidente, que no es saber de todos los temas y fungir en un consejo comunitario todos los sábados, del que resuelve todos los aspectos y todas las dimensiones de todos los problemas en cada comunidad. Yo no creo en esa visión del gobierno, de la figura de quien puede ser un presidente o un jefe de Estado. Ay, ¿no va a ser consejos comunitarios? Qué tristeza. Para resolver todos los problemas, no, para tener conversaciones adultas con la sociedad, de pronto yo creo que tienen una eficacia política, Sandra. Lo estaba haciendo Pero sarcástico. para yo sentarme simplemente a fungir de experto en cada lugar del territorio y que yo me las sé todas y que las vacas hay que ordeñarlas de esta manera, ¿no? Muy bien. Eso ayuda. Le propongo a Ken que los minutos que nos quedan los gastemos en dos temas fundamentales. Bueno, uno es fundamental para mí, no para todo el mundo, y también entiendo que no son los temas más sexys por los que voy a preguntar, pero digamos, voy a aprovechar. No, viene con los más sexy, Sandra, viene con los más ¿Cuáles sexy. son los más Vamos, sexys, Sandra? sí, vamos, yo El- quiero el saber, menos- yo el quiero menos saber cuáles son sexy- los más sexy. El menos sexy ya sabemos que es política exterior, pero tengo que hacer preguntas y además hay alguien en la audiencia que preguntó por eso. Claro, claro que Me sí. siento Sí. legitimada. Y el otro Sí. es sobre su papel en la coalición de centro, que ese es más sexy, pero yo Es sé que más está sexy, sí, difícil. Sigue. Entonces, hay un tema, Sandra, que me llama la atención. La gente no le gusta mucho la mecánica en la política y las coaliciones. no, Y dice, los de políticos acuerdo. deben preocuparse por la sociedad, pero en el fondo sí hay una gran curiosidad por eso, ¿no? La política como Sí. este juego repetido entre coaliciones y alianzas
Pero además yo creo que es sano que se preocupen por eso, digamos, eso quiere Sí, a decir mí que también. todavía hay alguito de la institucionalidad política que les sigue importando y eso es clave. Pero voy a empezar por el otro tema, por el menos sexy. Usted dice que usted es un candidato liberal y que representa las ideas liberales en el sentido casi conceptual del término, no necesariamente partidista. Y entonces frente a eso quiero hacerle dos preguntas porque parte de lo que he intentado descifrar en las entrevistas que hemos hecho antes es en qué consiste ser liberal en materia de política exterior. Porque eso no está tan inventado, ¿no? O sea, sabemos qué hace una persona de derecha y qué hace una persona de izquierda o qué piensa en materia de ideas internacionales, pero no está tan desarrollado en Colombia una plataforma liberal en materia de política exterior. Y creo que la mejor pregunta para hacer una suerte de Para test, desentrañarlo. a ver por dónde va la cosa es, uno, ¿cuál es su posición frente al régimen venezolano? Y dos, ¿cómo cree usted que se puede resolver la crisis venezolana y qué papel cree que puede jugar Colombia en la resolución de la crisis venezolana? Ujú. Es una pregunta difícil porque si tú la miras desde el liberalismo hay como una doble postura, ¿no? A un liberal, a un demócrata, a alguien que cree en los pesos y contrapesos institucionales, no le puede gustar un régimen como el venezolano. Pero esa posición, que es la postura de un liberal, no es la posición que se debe llevar sin cambios a la política exterior, que tiene que tener pragmatismo. Y donde Colombia debería jugar un papel protagónico a resolver eso que podríamos llamar la crisis venezolana. O sea, estar en estas conversaciones que hoy en día están transcurriendo el mundo, estar ahí y estar sentado ahí. Yo creo que el tema migratorio, Sandra, va a ser muy importante y cada vez más importante en los próximos 5 o 10 años, y que eso requiere pragmatismo y ojalá tener vías de comunicación abiertas con quien fuera esté gobernando Venezuela. Creo en una aproximación mucho más pragmática en ese tema. Defendiendo eso sí la democracia también, en los foros internacionales, teniendo una posición férrea de que uno debe ser un demócrata y lo debe decir y lo debe practicar, pero eso no significa que uno debe desplazar cualquier postura más pragmática con el tema venezolano. Y yo creo que el gobierno anterior de Juan Manuel Santos lo hizo, por ejemplo, donde uno podía criticar al régimen venezolano, incluso cubano, o lo que fuere, pero eran aliados en ciertos temas. La paz fue uno de ellos. Esa es una pregunta general, por ejemplo, donde yo veo como las ideas liberales, pero cierto enfoque pragmático se pueden conciliar, por decirlo de alguna manera. Entonces, solamente para hacerle seguimiento con dos cosas muy breves, ¿eso quiere decir que usted en principio estaría de acuerdo con que la crisis, la famosa crisis venezolana, se resuelva Sí, a través de un proceso de negociación y no necesariamente a través de una intervención militar, ¿cierto? completamente. No, la Ok. intervención militar me parece una absoluta locura y sería desestabilizadora. Y Ujú. yo creo que esas aproximaciones que hizo este gobierno con Trump, para yo no sé si hasta qué punto llegó, pero una intervención militar siempre me pareció un absoluto desastre. Ujú. Y si entonces usted estuviera en uno de esos debates en los canales televisivos colombianos y alguien le preguntara, ¿usted califica a Venezuela como una dictadura? ¿Su respuesta sería sí o no? Sí, sería que sí, pero una dictadura con la que tenemos que hablar. Ok, ok. Pasó Ahora, ahí mi Sandra test hay que ser liberal de pragmático, ¿no? Ahí política Sandra hay que exterior. ser, doy A doy ver, un paso atrás, porque en el fondo, sí, no sé si en este momento todavía, puede que no. Pero en ese momento, si alguien me hace una pregunta en un debate Mm, televisivo, digamos en el mes de abril o mayo, yo diría lo siguiente, yo diría, voy a dar un paso atrás, las palabras importan, ujú, plantear rupturas definitivas con palabras peyorativas, de pronto no ujú, tiene sentido para alguien que aspira a ser presidente de Colombia. ujú. Y voy a evitar ese tipo de juicios, aunque yo creo que para Colombia es claro lo que yo pienso. O sea, también ir tendiendo puentes. Sí, de acuerdo. Yo creo que las palabras importan y creo que alguien que es candidato presidencial debe ser ya más cuidadoso a la hora de referirse a los países vecinos y la autonomía que tiene y la forma como conducen sus asuntos. Entonces yo sería cuidadoso también con las Mm. palabras en un debate presidencial. Me parece que es No, lo que no es debería un, ser un candidato serio. no es un balance fácil de resolver porque No es también fácil, no es fácil. la gente que ha sido víctima de las múltiples violaciones a los derechos políticos, económicos y sociales en Venezuela, digamos, también requiere reconocimiento internacional, ¿no? Esperan algo de solidaridad, Sí, esperan algo de sí. solidaridad. No es un balance fácil. Y uno
hace fácil. Pero en el fondo, si uno piensa en el mediano plazo, Sandra, y piensa en el bienestar de la diáspora venezolana, de millones de migrantes en Colombia y en América Latina y en el mundo, a ellos también les conviene una salida distinta. Entonces es un pragmatismo que ellos yo creo que entenderían, porque aquí hay una visión que uno la podría llamar utilitaria, pensando en el bienestar de mediano plazo, no solamente de Colombia, sino de la región. Yo creo que para eso es importante ser cuidadoso. Muy bien. No sé si eso suena muy típico. Sandra, yo iba a pasar a Justicio, pero no es sexy para ti o no, o sea, o para Alejandro No, para mí no lo es. Puede no ser sexy, pero... En la escala sexy y justicia está bien abajo. Pero es un tema muy importante. Como abogado, eso yo no sé si estoy de acuerdo, pero está bien. Pues podemos pasar un minutico, porque viene una pregunta. Yo creo que el premiso de la pregunta es cómo puede fortalecer el sistema de justicia. Y conociendo el señor que nos está haciendo la pregunta, yo creo que el premiso es que hemos visto la politización de la oficina del fiscal. Y quizás la rama judicial, pero por lo menos yo creo que él está pensando en la fiscalía. Sí, sí. ¿Cómo puede fortalecer el sistema de justicia, Alejandro? Voy a recoger una partecita de esa pregunta, porque yo creo que la pregunta sobre cómo fortalecer todo el sistema de justicia, que pasa por disminuir la impunidad y pasa por reformas más profundas y pasa por el papel de las altas cortes en la política, esa contaminación, es muy, muy, muy grande, pero yo quiero enfocarme en un solo tema que me preocupa y donde yo actuaría distinto. Porque esa preocupación por la fiscalía yo creo que es reflejo de una preocupación más general. Y es lo que ha pasado con los organismos de control en Colombia y la pérdida de un poco de autonomía y la forma como esos pesos y contrapesos institucionales necesarios se han venido degradando un poco. Y yo creo que ese es un tema que nos debe preocupar, es un tema que yo creo que en este gobierno se ha profundizado, se ha agravado, esa falta de independencia de los organismos de control. Y es algo que un presidente que respete las instituciones debería hacer, ¿ya? Propender por esa independencia de todos los organismos de control, y hacerlo como cuestión de principios, y hacerlo también como representante de esa idea liberal, de que la concentración de poder en ningún caso es buena, y que Colombia tiene un diseño institucional en su espíritu, en la Constitución, que debe respetarse. Y en eso estoy hablando de la Fiscalía, en eso estoy hablando de quizás el espíritu de la pregunta que no he visto, y es investigaciones que hacen organismos de control a políticos que no son del todo claras, y que a cualquier demócrata en Colombia debería preocuparle. Bueno, entonces ahora vamos con la parte sexy, the sexy ending, como dice Ken. Son varias preguntas, ¿no? Bueno, usted se va a ir por firmas, ¿cierto? En eso está. Sí, Sandra. Ok. Bien. Como mi candidatura es hablando de sexy poliamorosa en este comienzo. Esa es una buena definición. Suerte con eso. Es difícil, pero... Te deseo mucha suerte en eso. Ahora la pregunta es, está yéndose con firmas, yéndose a dónde. El punto es, usted ya tiene claro si va a ser parte de la coalición o no. De la coalición de la esperanza, no del todo claro, Sandra, porque para nadie es claro en Colombia cuál va a ser el nombre y apellido de esa consulta interpartidista de centro. Me parece que sobre eso todavía hay muchas dudas, porque está también el tema del nuevo liberalismo surgiendo aquí como una posibilidad. Entonces lo que yo he dicho es, yo tengo una responsabilidad por ahora de fortalecer mis ideas programáticas, hablando con la gente. Yo creo que diluirme en la coalición de la esperanza y meterme ahí en ese momento no sería bueno, ni políticamente, ni por lo que yo represento. Pero sí soy consciente de que parte de mis funciones en esta carrera larga de aquí a marzo es unir el centro también, porque si no mi candidatura sería contraproducente para lo que yo creo que es lo mejor para Colombia, y es que el presidente salga del centro. Ok, pero entonces déjeme, aquí le voy a hacer hartas contrapreguntas porque
también la Sí. gente quiere un poco de precisión con esto. Cuando usted dice que no tiene claro cuál es el nombre y el apellido en el que se va a convertir la coalición, lo que está diciendo es que le importa cuál es el partido que va a terminar finalmente siendo la suerte de personalidad jurídica que va a tener el candidato del centro. No, no, lo que estoy diciendo es que puede haber consultas que no son necesariamente la coalición de la esperanza. Que puede haber que la consulta interpartidista todavía no sabemos cuál será. Ahora, lo que yo aspiro es recoger ese millón largo de firmas y que ojalá no solamente me apoye un partido, sino varios. Esa es mi aspiración. Eso se Ok, irá decantando. Hay conversaciones que yo no he tenido. Yo no me he querido dedicar a la mecánica electoral. Sandra, en este tema me parece aburrido yo empezar a este tema de alianzas y coaliciones cuando todavía la gente no me conoce plenamente. Estoy construyendo mis ideas, estoy tratando de mostrar qué pienso yo. Fue la primera parte de nuestra conversación. Bueno, ¿cuál es su visión del cambio social, del país, de esta coyuntura, del momento, de estas exclusiones traslapadas que han caracterizado la historia reciente o más antigua de nuestro país? Ahí es donde quiero poner énfasis. ok, pero eso quiere decir, a ver si está de acuerdo con mi conclusión. De todas formas, digamos, el sitio político con el que usted se siente más identificado, sí es ese centro que hasta este momento se ha llamado Coalición de la Esperanza, ¿o hay alguna otra posible coalición de políticos que le llame la atención? El nuevo liberalismo también me llama la atención. Ok, ok. También me llama la atención. Yo creo que hay coincidencias programáticas y hay una confianza con quienes están allí. Ujú, ujú. También con algunos de los miembros de la Coalición de la Esperanza, otros no me quieren mucho. No, no es cierto, todos lo quieren mucho, si le han venido Sí, haciendo la sí, corte no, del no, hay rato, un todos. coqueteo, pero hay un coqueteo genuino y otros coqueteos reticentes. Hay especies de Así es en matrimonios el que se amor tratan. también. Así es el amor, así es el amor. No, Vea, y he pensado mucho en estos días de una frase del amor en los tiempos de Conrad, Juvenal Urbino, que dice, aquí no hay un amor, pero podemos inventarnos uno. déjeme le hago otra pregunta sobre la posible relación suya en caso de que llegue a la presidencia con el Congreso. ¿Cómo está pensando usted su relación en este momento con las listas, con la gente que va a llegar al Congreso? Usted ya sabe que en Colombia gobernar sin Congreso, digamos, es prácticamente imposible. Sobre todo para No se alguien ha que se dice hecho, reformista, ¿no? Que quiere hacer además, reformas y que quiere avanzar una agenda de verdad y que necesita cambios en el contrato social. Colombia lo necesita. Una ujú, reforma tributaria buena, decente, estructural, no se ha hecho desde hace 20 años y se necesita. Hay un aspecto todavía, Sandra, que no he tratado y es, yo no he estado en ninguna reunión de las muchas que he estado, que mire el tema de Congreso todavía, de ujú. las listas, de cuál va a ser mi participación, si la candidatura mía puede favorecer ciertas listas o ciertos nombres, donde algunas de las alianzas, el pacto histórico, por ejemplo, lleva ya un camino adelantado. Yo tengo que reconocerlo que todavía no. Ese tema todavía es incipiente, todavía es la candidatura nomás. Hay conversaciones que hay que tener, pero todavía no han iniciado, lo digo claro. Ok. ¿Quién? Bueno, pues quizás podemos terminar con esta pregunta. Y debe ser algo muy cerca de tu corazón, Alejandro. Dice, ¿cómo intentar a convencer a los jóvenes y adultos jóvenes, así dice entre 30 y 40, puede ser más joven aún, de que el país va a cambiar y evitar la fuga de cerebros? Es creciente, según la que está poniendo la pregunta, es creciente la pérdida de confianza en el país, casi que un poco apocalíptica. Es apocalíptica. Tal vez de las cosas que a mí me preocupan cuando veo las encuestas es eso, ¿no? Es una pérdida de confianza en las instituciones, pero también en la sociedad civil, también en los medios de comunicación, también en el sector privado. Y yo desde el comienzo he puesto énfasis en eso, ¿no? En la necesidad incluso de pensar nuevas historias de Colombia. Yo mencionaba algunas, la colonización antioqueña y el café que modernizaron el país y crearon una clase media rural, la revolución femenina en los años 50, la constitución del 91, que creó un país más incluyente, que respondió con más democracia a los desafíos, el proceso de paz. Necesitamos una nueva historia parecida que queremos construir. Y yo tengo algunas ideas. Una de ellas es que Colombia, hoy en día, su lugar en el mundo se basa en esa biodiversidad y la diversidad cultural que se superponen, y la diversidad cultural que protege y celebra eso.
es crear, si se quiere, un relato distinto, esperanzador. Y decirle a la gente de manera clara que ese cambio, esa transformación, ese recuperar un poco nuestra confianza y nuestra autoestima como país, y ese poder investir un futuro distinto, no solo depende de una persona. Yo creo que usted tiene que hacer un trabajo de todos. Y parte de mi labor estos días va a ser esa, de decir, la generación de confianza es fundamental. Pero esta es una historia por construir, y es una historia que pasa por entusiasmar a los jóvenes de que nuestro país, Colombia, no es un fracaso sin atenuantes. Y quiero dar un solo ejemplo y tal vez terminamos con esto. Ayer recibí un correo de Wade Davis, que acaba de escribir este libro sobre el río Magdalena. Amigo de nosotros. Y uno lee esas primeras páginas, esos primeros capítulos, Ken y Sandra, y todos y todas. Y ahí hay una carta de amor a Colombia, una historia que nos entusiasma, hay una narrativa distinta del país. Escrita tal vez en un momento de más optimismo, en el año 2018, recién firmados los acuerdos de paz, pero que se puede rescatar y traer y presentarla al país. Tal vez ahí está la fuerza que yo debo tener, que en eso que tú dices. Uno podría plantear políticas públicas concretas, pero simplemente yo no quiero ser el candidato, abro comillas, cierro comillas, del crédito condonable para la microempresa. Esto es de plantear políticas públicas aquí y allá, que probablemente resuelvan problemas puntuales, pero eso no va a resolver el problema esencial. El problema esencial es que Colombia ahora, pero casi siempre tal vez, le ha faltado creerse el cuento un poco más. Esta nación a pesar de sí misma, que describió un historiador. Este ser colombiano es un acto de fe que aparece en ese cuento de Jorge Luis Borges. Esa nación soñada que alguna vez mencionó Eduardo Posada Carbó que no habíamos encontrado. Yo creo que esa construcción la tenemos que hacer y eso dependerá un poco lo que pase con nuestro país en los próximos 10 años. Yo regresé a Colombia en el año 2000 después de estudiar mi doctorado y en ese momento Colombia estaba perdiendo su clase media educada también. 20 o 25% de los profesionales que tenían estudios de posgrado salieron del país, hoy en día están reconectándose, pero perdieron también la esperanza en estos últimos meses. Y yo creo que parte de mi labor es eso, en el margen, con modestia, pero con entusiasmo, recuperar parte de esa confianza en Colombia. Gracias, Alejandro. Nada más dos cositas. Nosotros otorgamos un premio a Wade hace 4 meses, más o menos, un gran gala. Este es un gran canadiense. Por eso y amigo, y gran amigo. Que nos ha enseñado desde Canadá el amor a Colombia, ¿no? Sí, es el gran amigo del Consejo Canadiense. Pero también quiero terminar, o si Sandra tiene algo más por decir, pero nada más, a ver si puedo sacar un compromiso de usted. Es que yo me canso ver los candidatos llegando a los debates llevando blue jeans. Entonces, quiero saber si en el debate, si vas a llevar pantalón para un hombre adulto en vez de los blue jeans. ¿Podemos sacar ese compromiso o no? Sí, me voy a poner un pantalón. No comparto eso, que quede claro. Parece que en este momento tengo blue jeans, pero bueno, me comprometo desde aquí con Kenny, con Sandra. Y con los oyentes, con todos, de llevar no me voy a poner un pantalón de lana que me parecería muy feo, pero sí uno kaki, ¿no? Uno cafecito ahí de adulto. Cafecito, kaki eso es un nivel un poco más alto, por lo menos. Eso es aceptable. Pero el kaki está bien, Ken, el kaki está bien, ¿o no? Es mejor, pero no es 100% adulto formal, pero está bien. Pero mejor no que blue jeans. Yo tengo una ventaja. No le dé espacio o le va a terminar pidiendo que la próxima vez se peine y eso ya me parece demasiado. No, eso ya está. Yo tengo un problema con el pelo, se los confieso aquí. Después de una enfermedad que tuve, que me cayó el pelo y me volvió a crecer y me creció inmanejable, no domesticable. Entonces, pero ahí vamos. Sandra, pero no me voy a disfrazar de alternativo, que eso es un poco lo que tú me quieres decir, que me voy a poner ahí mi pantalón kaki, la camisa planchada, sin para corbata, mí sí, y zapatos nuevos, recién lustrados. A ver si la cámara muestra los zapatos, pero por lo menos los pantalones. Bueno. Saco mejor también, pero como quieras. Sandra, saco algo más. Depende, ¿no? Depende del saco, porque si es Barranquilla, creo que el saco sería exagerado. Por favor, al menos no corbata. Si le va a hacer caso corbata, todo eso, por favor, al menos no corbata. Sandra, Sandra, en la Universidad de los Andes ocurrió con mi rectoría un cambio, ¿no? Definitivo.
Y Hasta esto, luego las corbatas. tú entras al lado izquierdo donde está la rectoría, hay fotos de todos los rectores, todos hombres, que es grotesco, ¿no? Pero todos salen con corbata. La foto mía que apareció ahí es sin corbata, porque nunca lo usé como rector, además porque estuvimos en Qué pandemia. maravilla, Entonces, una foto sin corbata sin corbata. en Sin este corbata. sitio. Sí, No pues, sé si Ken está de acuerdo. no, mire, es Prescindir que de la corbata. No, eso está claro que bien, no. eso sí está bien, ¿no? Eso está bien. Y sobre todo si hay un debate en la costa, pues por supuesto, ¿no? Pero todavía tengo pesadilla pensando en los pantalones blancos que usó Vargas Lleras hace 4 años en el debate en la costa. Y todavía no duermo bien, todavía no me duermo bien No. de eso. Sí, me Ken, interrumpe y duermo. eso sí Es lo el sueño. juro ante ti y ante todo el mundo que pantalón blanco sí no me voy a poner. Eso Bueno, pues yo no, creo nunca me que lo cuesta. Sería terrible. sí, pues no sé si exactamente el fin que estabas pensando, Sandra, con el sexy, pero pues ahí estamos. Alejandro, mil gracias. Y para los que están, los participantes ahora, este conversatorio ha sido grabado y va a estar en nuestro sitio web o hoy más tarde o mañana más tardar, ccacanada.com. Vamos a seguir con esa serie. Pues hay mucho más por llegar al día del voto. Y gracias, Alejandro. Muchas gracias. Y gracias, Sandro, de nuevo. Y espero que hablemos más adelante, ¿no? Muchas Sandra, gracias. gracias. Sí, los extraño también allá en la universidad. Ahí Ah, seguimos. Un abrazo. Chao, chao, chao. chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.